Formalmente, hola a todos. El objetivo de este conversatorio es para tratar un tema sumamente importante en cuanto a libertades y respeto al individuo se refiere, que es sobre creer o profesar la religión que a uno le plazca, incluido en ello si decidimos no creer, como en nuestro caso. Obviamente nos referimos a la neutralidad que debe o debería tener el Estado sobre las creencias, constituyendo el laicismo la base para la separación de la Iglesia y el Estado. Para abundar sobre ello, contamos con la presencia de Eduardo, escritor del libro El tren del laicismo. Eduardo, háblanos brevemente sobre ti y luego, aunque esta pregunta pudiera parecer demasiado obvia, pero para poner los puntos claros, ¿qué es el laicismo y cuál es su propósito? Adelante. Perfecto. Bueno, como ya se mencionó, mi nombre es Eduardo Quiroz Salinas, yo soy ingeniero informático, esa es mi profesión, y en el mundo del laicismo participo de la revista Iniciativa Laicista como codirector desde hace aproximadamente 8 años, y bueno, soy de Santiago de Chile. Respecto a tu pregunta sobre qué es el laicismo y cuál es su propósito, me gustaría abarcarlo de dos maneras. Si bien han aparecido muchas definiciones de laicismo, su sentido en realidad es bastante simple. Me voy a ir por el lado de la RAE. Lo que la RAE indica es la independencia del individuo, la sociedad y principalmente del Estado de cualquier organización o confesión religiosa. Eso es lo que nos señala la RAE. Ahora, si queremos hilar un poquito más fino, Cobson, por ejemplo, Andrew Cobson, presidente de Humanist UK, en su libro Laicismo, Política, Religión y Libertad, expuso una definición un poquito más contemporánea, que es algo más completa, de Bauerot, que contiene 3 aspectos, y que yo comparto, de hecho. Es la separación de las instituciones religiosas de las del Estado, y que las religiosas no dominen la esfera política. Por otro lado, la libertad de pensamiento, de conciencia, de culto, para todo el mundo, y que cualquier ciudadano tenga la libertad de cambiar sus creencias y de manifestarlas dentro de los límites, por supuesto, del orden público y de los derechos a los demás, que es lo más importante. Y finalmente, que el Estado no discrimine a nadie basándose en que su visión del mundo sea o no religiosa, y que todo el mundo reciba finalmente un trato igualitario al respecto. Por tanto, el propósito, de algún modo, está explícito finalmente en estas definiciones. Ahora, si le queremos agregar un sentimiento propio a esto, a la definición y al trasfondo del laicismo, considero que esta necesidad de separación e independencia radica en la promoción de los valores de la tolerancia, del respeto al otro, ¿cierto? Sobre todo desde un ente tan poderoso como es el Estado, porque su fuerza puede construir y alterar realidades como si nada. Realmente. No, y saber que para un religioso su libro es la verdad absoluta, está por encima de cualquier constitución, de manera que cuando tengan que tomar una decisión, primero van a chequear lo que dice su libro antes que la Sí, ley. exacto. Entonces, para vivir bajo principios civiles y legislativos es esencial realmente el Exacto. laicismo. Ahora, mira, fíjate, la principal queja de los religiosos sobre el Estado laico es pensar que procura promover y beneficiar a una minoría de no creyentes, o sea, promover el ateísmo. ¿Tú cómo respondes a esa afirmación y a esa crítica que hacen? Bueno, la verdad es que esa crítica es algo muy usual, es súper común esa crítica, sobre todo desde ese punto de vista. De hecho, se ve también mucho en la arena política, eso de tratar de que si es que pasa esto, te ponen es casi una patología de miedo, es solamente insertar miedo al ver una opinión contraria. Y lo que pasa es que para algunos miembros, sobre todo los más dogmáticos de las religiones, porque no todos son tan extremos, ¿cierto? Siempre cualquier cosa que promueva tolerancia y el respeto, como te decía, ¿cierto? Algo tan fundamental y tan privado, ¿sí? Es un punto súper clave. La espiritualidad es un tema muy privado, la cosmogonía, la cosmovisión, es tan diversa y es tan privada. Por tanto, cada vez que algo
promueva tolerancia o escuchar a otros al respecto, claramente lo van a sentir un ataque, va a haber un problema, y de aún en algunos casos van a ver a los promotores de estos valores, ¿cierto? Del laicismo, del libre pensamiento, casi a un enemigo. Entonces, son casos extremos. De hecho, hay un capítulo que se llama El lenguaje del odio, que está en el libro, donde habla efectivamente de esto. Porque y está particularmente relacionado con lo que es la religión musulmana y con algunos fanáticos, ¿cierto?, de esa religión y lo que representan quienes no participan dentro de ella. Así que ese capítulo creo que habla mucho de esto. El laicismo, en líneas generales, no promueve ninguna creencia, ni ausencia de ellas tampoco. Es decir, tampoco promueve el ateísmo. Lo único que busca el laicismo es que esta decisión, como te decía, tan individual, tan personal, tan propia, quede circunscrita en ese espacio. Es decir, cada persona tiene que ser capaz de expresarse en ese sentido y de poder optar, sin que ninguna agrupación, organizada o no, ¿cierto?, pueda incidir en ella, y como consecuencia, que seamos todos finalmente respetados y nunca discriminados por pertenecer hoy día a alguna de las... Son 4.200 religiones las que hay hoy día, al día de hoy. Por tanto, al final somos muy parecidos. Y el que cree en una no cree en las 4.199 restantes. Y el que cree en cero, también lo mismo. Exacto, por tanto, buscar en el laicismo, o sea, el laicismo al buscar el respeto, ¿cierto?, la no discriminación, y al hacer patente, ¿cierto?, esta extensa oferta de alternativas religiosas que hay, para un creyente dogmático, y ahí me circunscribo a ellos, porque no son todos, siempre será un problema la aplicación y el uso de la tolerancia, porque al final el fin de ellos, el fin último, ¿cierto?, de ellos, es que todo el mundo profesa y crea exactamente lo mismo que ellos. Hay un absolutismo encubierto en ello. Por tanto, quizás con esa falsa ilusión de que la masividad de su religiosidad o de su religión en particular tiene un peso específico a su dogma. Eso es lo que yo creo que pasa con estas personas que ven en el laicismo casi como que una promoción al ateísmo, pero no es tal. Es decir, yo particularmente no me encuentro entre los creyentes. Sin embargo, si algún día cualquier estado empieza a promover el ateísmo, que no es lo mismo que el laicismo, voy a estar en desacuerdo, pese a yo, como te decía, ser un reconocido ateo. Claro, o sea, podríamos decir también que el Estado laico constituye una protección para ellos mismos. O sea, exacto. Si una persona, por ejemplo, es practicante del Islam y luego va a una escuela y le obligan a leer la Biblia, o sea, realmente están violentando su derecho a creer en algo diferente. Ahora, exactamente. Fíjate, casi todos los países en Latinoamérica son Estado laico, pero realmente son laicos en la práctica. Te doy algunos ejemplos. Acá en Dominicana, cuando se celebran, por ejemplo, y se toman como feriado los días de Santo, de la Virgentar, el Santo yo no sé qué, y también acá, o sea, cada actividad política comienza con una bendición, una misa, se enseña la Biblia en las escuelas, objetos simbólicos del cristianismo en las edificaciones del gobierno. Entonces, ¿realmente somos laicos? Mira, es una excelente pregunta y nombraste una cantidad de casos muy rápido a la pasada y que se ven como algo sencillo, pero no lo son tanto. De hecho, en Latinoamérica, si tú me fuerzas un poquito la respuesta, te podría decir que no hay un solo caso de Estado laico 100% o como corresponde en la práctica. En el papel hay muchos. Ahora, tampoco eso significa que sean todos los estados confesionales. Las excepciones más comunes que hay en Latinoamérica, y al menos de las que yo he estudiado, son Costa Rica y Argentina. Porque en el papel dicen ser, pero en la práctica se concretan demasiadas violaciones, de hecho, a la definición del Estado laico, que un poquito la que nos planteó Boberot, que es de las más completas, sino que también
la general, la de la RAE que yo planteé al principio. Chile, por ejemplo, tenía un Estado laico bien asentado desde el año 1925, se cumplieron las leyes laicas que finalizó con una nueva constitución. Sin embargo, una dictadura militar que hubo entre los años 73 y 90 nos dejó una serie de decretos que en la práctica nos sacaron de ese camino, que había costado muchas lágrimas, sudor y sangre, como decimos nosotros, e introdujo el catecismo católico en la educación, como bien tú lo planteaste, desde sus niveles iniciales, y le otorgó un poder inusitado, de hecho, a las iglesias, a la católica y a la evangélica en particular, que hasta el día de hoy no hemos logrado solucionar como sociedad. Otro caso, por ejemplo, es Brasil, y que también lo comento en el libro, en un capítulo, de hecho, que se llama Clericalismo 2.0. Es un caso que deja mucho para estudiar, porque, y de hecho ya ha copado algunas portadas de, no solo de Brasil, sino que también del mundo y de los que estamos preocupados del hecho del laicismo. Porque se han provocado muchos hechos con la esencia del Estado laico, dado que Bolsonaro, de hecho que es el actual gobernante, ocupó hábilmente a la religión y en particular a la evangélica, siendo que él ni siquiera era de esa religión, se hizo bautizar en esa religión. Y eso le permitió llegar al alto mando, ¿cierto? Al sitial más alto de un país, que es la presidencia. Y una vez asumido, para pagar ese favor, entregó muchas cartelas ministeriales a pastores de ese credo, y hoy día tenemos, por ejemplo, un ministro de Educación que quiere hacer obligatoria nuevamente, ¿cierto?, en Brasil, porque ya había dejado de serlo, al igual que en Chile, el catecismo, ¿cierto? Y eso genera que desde las edades más tempranas, sí, desde edades muy tempranas tú le vas moldeando la mente a los niños. Y yo creo que encontraron ahí un clic muy bueno. El Ministerio de la Mujer, por ejemplo, otro caso en Brasil, está a cargo también de una pastora evangélica, y su fundamentalismo es muy dañino para la sociedad, porque no acepta ni la diversidad, y su visión de rol de la mujer en la sociedad misma también es muy machista. Entonces, y está bien porque está ella apegada a sus libros, es decir, claro, sí los evangélicos, sí, los evangélicos siempre son más apegados un poco a ese libro, y la Biblia en particular, bueno, y en realidad el Corán también, son muy, muy, muy machistas en sus corrientes. Entonces, cuando tú lo tomas literal, claramente eso va a ser un problema. El caso de Costa Rica que te comenté, por ejemplo, hoy día está librando una ardua batalla para dejar de ser en el papel, porque ellos, aparte de en la práctica, en el papel, son el único Estado confesional de América. Y Argentina, que si bien está definido como laico y respetuoso de todos los cultos según su constitución, pero a su vez le otorga la calidad de religión oficial al catolicismo. Entonces le otorga un peso específico innecesario y contraproducente. Entonces, y esos casos, como te decía, yo lo he seguido muy de cerca. Otro caso que menciono es, por ejemplo, el caso de México, donde salió a la palestra por el tema del COVID-19, porque su presidente, que menospreció la pandemia en un inicio, e invitó a toda la población a defenderse del virus con una chapita, estimado. O sea, una chapita que tenía un santito, ¿cierto?, de esa religión católica, y que eso los iba a proteger del coronavirus. Eso se llama detente, ese pin. Entonces, y los resultados de México están a la vista. O sea, no hay mucho que se pueda discutir en ese punto. Y como para terminar este punto en particular, te menciono un caso que está pasando el día de hoy, porque, como te comentaba al principio de la entrevista, hoy día estamos de fiestas patrias. Y Chile es uno de los cinco países en el mundo, estimado, que todavía mezcla celebraciones republicanas, como es la celebración de una independencia, una junta de gobierno, etcétera, con una no tradición, sino que con un rito religioso. Hay solo 5 países en el mundo que hacen eso, de los 196 que existen hoy, en pleno cuarto siglo XXI, y no hemos sido capaces de separar los mundos. De hecho, yo un poquito antes de que partiera esta entrevista, había mirado, porque no había mirado el caso de la Constitución de la República Dominicana, que si bien en su artículo 45 se señala como un Estado respetuoso de todas las creencias y ausencia de ellas, en la página 1, en el preámbulo, ya invoca a una deidad que debe ser, por supuesto, o la católica o la evangélica, dependiendo de cuál religión es la más potente ahí, pero ya invoca al Dios cristiano, y luego después en el 25, o sea, en el artículo, ya dice que no, que son todos iguales, pero ya la está invocando. Y el lema también, de hecho, entiendo que es Dios, patria y libertad. Sí, ahí mencionaba Ulises sobre la bandera, o sea, tenemos inclusive la Biblia en la bandera, imagínate.
Claro, es que por eso digo, entonces en el papel decimos ser algo, pero finalmente en la práctica estamos muy lejos de ello. Entonces, y nos pasa a todos los países en Latinoamérica. No hay un caso que se pueda nombrar prístino, ¿cierto? Y que se cumple el laicismo como debe ser. ¿Ustedes tienen un concordato en Chile? No, no hay concordato. Entiendo que Suerte, ustedes sí tienen un concordato. ya lo saben. Bueno, La tienen una linda iglesia, batalla por delante, la iglesia le ha sacado bastante provecho a eso. sin duda. O sea, créeme que le van a sacar provecho a todo lo que encuentren. A todo. Eh, bueno, y puedes, por ejemplo, ¿tienes algún ejemplo específico de algún país referente a las consecuencias negativas por tener un Estado no laico o confesional? Sí, claro. O sea, de hecho, casos hay muchos. Me voy a centrar en uno. ¿Y por qué me voy a centrar en alguno en particular? Porque, no sé, las consecuencias negativas, la verdad es que saltan a la vista fácilmente. Mencioné, por ejemplo, de soslayo recién algunos casos chilenos y brasileños. Y si le damos mayor profundidad a alguno, me puedo referir, por ejemplo, a los debates que hoy se suscitan alrededor de las discusiones políticas sobre el derecho de los padres y de la mujer particularmente para decidir sobre su maternidad, del matrimonio de personas del mismo sexo, leyes de divorcio, que en Chile salió hace muy poquito, entre otras. Entonces los debates que son de leyes que, como tú lo planteaste al principio, rigen para todo un país, no solo para una parte, se hacen, no son solo para un grupo de creyentes o para un grupo de no creyentes o para un grupo de una religión. Las leyes abarcan a todo un país. Y en esos debates hemos visto, particularmente como te decía en Chile, y que comento esos casos en el libro, tanto de Chile como de Argentina, donde se invocan razones teológicas en la discusión de esas leyes, como que si lo que dice el libro X de cualquier credo fuese una ley que debe ser impuesta para todos. Eso es algo que es muy dañino. Por ejemplo, específicamente, si nos centramos en la ley de aborto, es una ley que debe ser abordada desde el punto clínico y médico. Las razones para su aprobación o no, ¿cierto? Debiesen ser discutidas sobre un problema médico, que, por ejemplo, considerando el tema de la cantidad de abortos ilegales, que la OMS lleva años investigando ese tema y hay cifras muy directas en eso, o los efectos, por ejemplo, de la madre y el padre desde el punto de vista de la psicología, revisión de los casos médicos respecto a la priorización de la vida entre la madre y el embrión en los casos extremos. Hay un sinfín de otras soluciones, o sea, situaciones, perdón, dentro de estas múltiples áreas de la salud que son las que debiésemos estar discutiendo, y no si un libro en particular, foráneo incluso a nuestra cultura, y por supuesto sin ni una base ni conocimiento sobre estas técnicas, y que no es ni siquiera común ni aceptado por todos los habitantes de la población mundial, menos de un país, contiene una interpretación al respecto, y esa interpretación como que la imponen a la fuerza a todos nosotros, y eso no puede ser así. Esa es una de las consecuencias, ¿cierto? O situaciones donde más se vislumbra el daño que hace la falta de un Estado laico en la discusión de las leyes, por ejemplo. No, sí, y yo siempre, por ejemplo, miro la diferencia. Por ejemplo, si tú te fijas en Medio Oriente, que la transformación que tuvo el antes y el después de asumir el Islam como religión oficial, o sea, fue un cambio tremendo, especialmente para las mujeres, en su forma de vestir, en cuanto a sus derechos. Ese yo creo que cuando una religión se introduce en el Estado, uno solamente tiene que mirar hacia allá para ver todo lo que viene, lamentablemente. Exacto. ¿Y cuáles han sido los principales tropiezos del laicismo en la última década? ¿Qué dirías? A ver, yo creo que los principales tropiezos vienen paradójicamente, ¿cierto? O muy autocríticos de nosotros mismos, es decir, los defensores del laicismo, o los que abogamos por el laicismo, el libre pensamiento, la libertad de las personas, ¿cierto? En torno a las creencias o ausencia de ellas. Me explico. El que se violen los principios del Estado laico una y otra vez, como comento en el libro, tiene que ver en parte con que nosotros mismos, yo creo, no hemos sido capaces de pregonar con la insistencia, la importancia y la intensidad necesaria
las bondades de la tolerancia y del laicismo. Y muchas veces lo circunscribimos a un debate elevado, más intelectual, y lo apartamos del común de las personas. Y luego, ¿qué pasa? En los procesos eleccionarios, como el que te comenté, por ejemplo, el de Bolsonaro, los candidatos que son ávidos y muy hábiles, ¿cierto?, en el aprovechamiento de la religión como catapulta, ¿cierto?, para acceder al escaño al que están postulando, aparecen populistas religiosos, ¿cierto?, y sus discursos caen en una población que al final está poco educada en el sentido del laicismo y de la importancia del libre pensamiento. Y eso les permite no solo acrecentar estos quiebres, sino que además sientan las bases para la perpetuidad de este problema. Por tanto, de algún modo la culpa también es nuestra, porque no hemos logrado poner este tema en el tapete. Le pasa, por ejemplo, a las ciencias también, que las ciencias siempre, cuando uno habla de ciencia o cuando uno escucha de ciencia, siempre uno escucha un debate muy elevado, mucho término técnico, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que se metieron por el lado una cantidad creciente, ¿cierto? Al día de hoy de pseudociencia, de fake news, de, no sé, diríamos, por ejemplo, movimiento antivacuna, estos negacionistas de la pandemia, etcétera, pero que te hablan en un lenguaje natural, por tanto, y ese lenguaje natural que acerca un poco a la gente, permite, ¿cierto?, que eso permee en la sociedad. Y claro, ¿qué le pasaba a la ciencia? Que con un lenguaje un poquito más elevado, al final terminaba ese debate como en una élite. Y eso es el error que hemos cometido, al igual que la ciencia, pero que la ciencia lo está remodeando también, y están haciendo muchos podcasts y mucha difusión científica en la línea que corresponde, que es en el lenguaje de la sociedad común. Por tanto, yo creo que por una parte, como te decía, ese es uno de los problemas de nosotros, haciendo la autocrítica, es decir, que hemos hecho un trabajo comunicacional más o menos, no el necesario, y eso nos provoca este lado. Ahora, también como te lo comenté livianamente, ¿cierto?, en una respuesta anterior, el problema principal que tenemos como laicismo es que a la inversa de nosotros, las religiones en particular han sido en general mucho más hábiles que nosotros, que somos los que proponemos tolerancia y libertad, y han sembrado su semilla en las escuelas y desde edades muy tempranas. Si a un niño de 3 o 4 o 5 años no te puede cuestionar nada, lo que tú le digas es lo que va a ser para él, y entonces ellos empiezan a moldear sus mentes desde muy temprana edad. Y ese es el principal problema del laicismo, que nosotros, ¿cierto? Y bueno, y los otros que son los partidarios de la formación dogmática, porque claro, si lo aleccionan de chiquitito, al final terminan haciendo proselitismo, porque terminan teniendo un grupo, entre comillas, más masivo, ¿cierto? Cuando ya son adultos, porque ya cuando eres adulto, el proceso de religión, ¿cierto? O de hacer racional la elección de eso, es mucho más difícil, porque ya tienes desde chico metido algo en tu cabeza. Por tanto, ellos yo creo que lo hicieron, entre comillas, ¿cierto?, súper bien para sus propios fines. Y nosotros, ¿cierto?, hemos fallado en eso. Yo creo que ese es el principal problema del laicismo, y ahí donde tenemos que poner, yo creo que nuestra ficha el día de hoy. Ok, bueno, para ir cerrando, ¿qué podemos nosotros entonces hacer para abogar por el laicismo y sus principios en nuestros países? A ver, lo que te comenté recién, o sea, todos los libres pensadores tenemos que salir a hablar, y hay que hacer aparecer estos sanos principios de la tolerancia en los medios que sean, columnas, cartas, artículos, libros, programas de radio, TV, blogs, YouTube, Instagram, ¿cierto? Lo que estamos haciendo hoy, todo, de hecho lo que ustedes hacen es muy valioso, sumarnos muchos más. Yo soy relativamente nuevo en esta plataforma, estoy aprendiendo, pese a que soy informático, no me había metido en esta plataforma, y la verdad es que es una plataforma muy, muy potente. Y solo así vamos a salir de esta pieza desde donde permitimos nosotros mismos, de algún modo, que nos encerraran. De hecho, Dennett, el año 2000, 2002, por ahí, no recuerdo bien, pero inicio del 2000, hizo un artículo que se llamaba The Bright Stuff, eh, y donde de algún modo, ¿cierto?, invita a los que no somos creyentes a salir del closet y dejar de temer el rechazo, y a exponer nuestros temas en la línea política, en la línea de la educación, para no permitir que estos otros que están haciendo una muy buena labor arrasen finalmente con la tolerancia, con el libre pensamiento, y con la libertad finalmente de las personas. Eso es lo que tenemos que Sí, hacer. sí, y de hecho eso es cierto. Hay mucha gente que le teme a expresar su ateísmo y lógicamente eso es algo personal.
cada quien decide si hacerlo o no hacerlo, pero por la connotación negativa que tiene, mucha gente prefiere ni tocar ese tema ni hablar de ello. Y justo en la página, el otro día hablábamos de la apostasía. Yo creo que eso es una manera bastante simbólica de no mostrar nuestro apoyo, en este caso a la institución católica. Y claro, sí, denunciar a las iglesias cada vez que traten de inmiscuirse en las labores del Estado. En otras palabras, no quedarnos callados. Exacto. Eduardo, tú escribiste un libro que se llama El tren del laicismo. Ujú. ¿Qué podemos encontrar rápidamente? ¿Qué podemos encontrar en tu libro y dónde nosotros lo podemos obtener? Bueno, por ejemplo, tú nombraste recién el tema de la apostasía. Hay un capítulo donde yo describo, hago una crónica de mi propia apostasía. Eso en parte vamos a encontrar ahí en el libro. Pero en general, lo que van a encontrar, ¿cierto?, con más detalle, aparte de ese capítulo, es lo que les dije recién, en un lenguaje simple, directo, sin tecnicismo y saliéndome un poco de la academia, estas situaciones, ¿cierto?, que acontecen en Chile, en Latinoamérica y en el mundo, de hecho, porque también hago algunas pasadas por el mundo, respecto al laicismo y los quiebres del Estado laico, y estas acciones que te decía yo, que se ven a veces pequeñitas, ¿cierto? Lo que tú comentaste, abrir sesiones en nombre de algún dios, etcétera, del dios local de turno, que eso, el impacto que tiene, por muy pequeño que uno lo vea, el impacto es muy grande. Eso es lo que van a poder encontrar en el libro y, bueno, gracias por permitirme también hablar de él. Ya está disponible, lo pueden encontrar en Amazon, Barnes & Noble, o en el correo de la editorial, ventas, ¿cierto?, @palibre.com. Ellos tienen también los números de teléfono para ello, o en realidad en cualquier librería de estas que están operando por internet, considerando que el tema de la pandemia nos tiene casi sin poder distribuir en la librería de modo estándar. Así que la invitación en realidad está hecha. La lectura es muy amena, es ágil, porque como te decía, tenemos que bajar un poco, aterrizar el nivel de discusión del laicismo. Excelente. Bueno, eso es todo. ¿Algún último punto que quieras agregar? No, yo creo que solo, bueno, me acordé de un chiste que hacía Richard Dawkins siempre en sus charlas, respecto a lo que comentaste recién, que a la gente le cuesta, ¿cierto?, salir del closet, ¿cierto?, o exponer su ateísmo. De hecho, él una vez contó una anécdota que a él le habían comentado que le contó una niña, ¿cierto?, le contó a su mamá que ella era atea, y la mamá le respondió, le dice, oye, pero está bien no creer en Dios, pero ser atea. Y es algo que en realidad yo creo que el chiste se cuenta por sí solo, es decir, tenemos que salir, hay que estar en la palestra, los invito, mucha fuerza a ustedes también, ustedes que tienen esto concordato, ¿cierto?, tienen un lindo desafío por delante, así que todo el éxito para ustedes y que puedan salir, ¿cierto?, de esta falsa libertad que nos están imponiendo finalmente. Los dogmas en realidad hacen muy bien su trabajo, por tanto nosotros, ¿cierto?, los líderes pensadores, los laicistas, tenemos que hacerlo mucho mejor, porque encima somos menos y tenemos menos recursos que los que ellos ya han ido obteniendo a lo largo del tiempo. Excelente. Gracias, Eduardo, por aceptar la invitación y el video se quedará en la página para los que no tuvieron la oportunidad de verlo puedan disfrutarlo. Gracias, Eduardo. Nos vemos. Buenas noches. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.